Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de la gestión estratégica frente al COVID-19. ¿Estamos preparados para poder afrontar esta pandemia global? ¿Estamos preparados como empresas para poder dar solución a todos estos aspectos que hoy se nos han presentado? Algunas de esas preguntas vamos a tratar de resolver acerca del uso de tecnologías, el uso de la ciencia y el uso del conocimiento para poder resolver esta problemática. Para ello vamos a comenzar a definir esas palabras importantes del título como es gestión. El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de acciones o diligencias que permiten la realización de cualquier actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una situación o materializar un proyecto. La gestión pública, la gestión empresarial, la gestión del conocimiento, la gestión social, la gestión ambiental, la gestión educativa. Es decir, todo se puede llamar gestión con el fin de lograr resultados. Pero ¿cuándo hacemos una gestión? Cuando tenemos una problemática. Pero no solamente problemática, puede salir y hacerse una gestión cuando tenemos ideas innovadoras para poder alcanzar algo. Podemos hacer una gestión para conseguir recursos económicos. Podemos hacer gestión para mejorar el entorno de una empresa, es decir, sus procesos. Podemos hacer gestión con el fin de orientar al medio ambiente o en cuestiones sociales. La empresa hoy en día tiene una responsabilidad social empresarial. Podemos hacer gestión para poder obtener ideas y comenzar a generar conocimiento. Las ideas más descabelladas pueden salir de toda esta problemática, es decir, de una gestión. Ahora estamos haciendo gestión en contra del COVID-19. Esa es la primera definición. Vamos con la segunda definición del título, que se llama estrategia. ¿Qué es estrategia entonces? Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para conseguir uno o varios objetivos. Dentro de ellas tenemos la estrategia militar para ganar una batalla, para ganar una guerra, la estrategia empresarial para ganar el mercado, la estrategia de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de la educación, los juegos de estrategia para hacer simulaciones empresariales, simulaciones de manejo de equipos, automóviles y todo ello. Para ello se necesita un líder para una estrategia. Y se necesita gente que acompañe a ese líder. El líder tiene que tener un plano, un diseño, porque si no tiene un plano, un diseño o una visión, muchas veces no se llega a hacer nada. Por otro lado, tenemos que tener herramientas para poder analizar ese diseño, para evaluarlo, para ver si realmente es factible o no es factible. Tenemos que tener una brújula para decir a dónde vamos a ir, saber cuál es nuestro norte. Y tenemos que saber los cursos de acción, es decir, ya vamos en camino. ¿Para qué? Para llegar a conseguir lo más importante, es decir, la realidad económica de toda empresa. Es decir, toda empresa tiene fines económicos. Entonces, las medidas que deben afrontar las empresas en este momento en que la mayoría de los países están luchando contra la pandemia, el papel que desempeñan las empresas en este escenario es fundamental como actores clave de la economía. La responsabilidad social consiste en llevar a cabo una buena gestión empresarial y principalmente garantizar la seguridad y la organización adecuada de todos sus trabajadores. Las medidas que deben afrontar las empresas en este momento son las de diverso riesgo estratégico, ya sea operacionales como el retraso o la interrupción de suministros de materias primas, los cambios en la demanda de los clientes, el incremento
de los costos, las reducciones logísticas que provocan retrasos en entregas, los problemas de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, la insuficiencia de mano de obra o las dificultades relacionadas con el comercio de importación y exportación. Estos son aspectos muy importantes en los cuales hoy en día las empresas están viendo que hay que tratarlas y tratar de mejorarlas. Preservar los servicios críticos. La crisis del COVID-19 está poniendo a prueba la capacidad de mantener la continuidad de negocios de las empresas al afectar de manera significativa a uno de sus activos fundamentales como son sus trabajadores. Las empresas que cuentan con planes de continuidad de negocio es probable que tengan identificados sus indicadores críticos y sus estrategias. Pero muchas de las empresas no saben ni qué son los indicadores o nunca han manejado indicadores y por lo tanto no saben cuáles son sus problemas. No obstante, aunque se cuente con estos planes, es posible que sea necesario dotarles de mayor flexibilidad y efectuar análisis más exhaustivo, ya que en muchos casos se ha visto superados por una realidad que no habían contemplado. Es decir, el coronavirus ha hecho cambiar la visión, la mentalidad, el cómo vamos a afrontar, cómo vamos a tener una nueva empresa frente a esta crisis. Las patologías previas de los trabajadores deben tomar un aspecto relevante a la hora de recalcular la criticidad de las tareas y estrategias como son la ropa de protección. Uno de los conceptos más importantes, es decir, el equipo de protección personal, que tanto en las industrias, ya sea del petróleo o industrias de producción, son muy importantes para poder hacer. Hoy en día en esta crisis se han cerrado los negocios. La crisis del COVID-19 ha roto moldes en cuanto a la velocidad de la evolución de los escenarios para muchos sectores que estaban todavía letargados en sus actividades. De la noche a la mañana muchos negocios se han visto obligados a cerrar sus puertas y con ello su acceso a la liquidez. Es decir, ya no tienen fuentes de ingresos. El próximo escenario podría ser la potencial parada total de actividades, salvo aquellas que determinen asumir con responsabilidad la emergencia y cambiar de mentalidad para asumir ese nuevo reto que hoy en día es el COVID-19. Muchas empresas hoy en día tienen manuales de funciones, manuales de procesos, manuales de procedimientos, listas de chequeo que habían sido escritas con anterioridad y nunca han sido utilizadas. Pero ¿qué es lo que sucedió con esas empresas? Es que nunca aprendieron a leer. Y lo más importante para que pueda funcionar algo es saber leer en las empresas. Es decir, poner en práctica la aplicación de esos manuales. ¿Para qué se escriben tantos manuales si se los van a archivar o los guardan? Entonces, es una manera de poder utilizar todo aquello que ya se ha escrito para poder aplicarlo hoy en día. Nada más que eso. Si bien es cierto, existe la reingeniería de procesos, hoy vamos a ocupar el data mining o la minería de datos a través de servicios electrónicos. Es decir, el manual de funciones, el manual de procesos, el manual de procedimientos, los reglamentos internos, el reglamento del trabajador, el reglamento del estudiante, el reglamento del profesor y todo eso tienen que estar electrónicamente en una base de datos. El concepto de tener hoy en día papeles, es decir, documentos, libros y todo eso, con este coronavirus, es decir, la contaminación a través de esas micropartículas que se van a impregnar en todos esos documentos, obligan hoy en día a tomar una mentalidad diferente para poder utilizar medios tecnológicos. Es decir, las empresas hoy en día tienen que tecnificarse. Los memorándums electrónicos, es decir, ya no se va a entregar un memorándum persona a persona. Ya en algunas empresas se hacía el uso de Outlook para entregar a través de una red interna
esos memorándums electrónicos. Y hoy está prohibida inclusive el acercarse a 1 metro de distancia a su colega. Entonces, por esas razones que se tiene la obligatoriedad de poder crear memorándums electrónicos. Las firmas y sellos, la imagen y papel electrónico son otro de los conceptos que deben aplicar las empresas. Si bien es cierto, ya en los países del primer mundo ya se utilizan la firma, la electrónica, el sello electrónico, y todo ya es válido, pero siempre y cuando todo eso se valide a través de leyes. O sea, para que todo funcione, el gobierno debe establecer leyes de comercio electrónico, leyes actualizadas de redes y telecomunicaciones, para que funcione toda esta situación electrónica. Mientras no existan las leyes, va a ser muy difícil que las empresas, los negocios puedan utilizar todo esto sin ningún tipo de problemas. La identificación, es decir, tener los patentes, es decir, tener muchas situaciones hoy en día es muy importante tenerlo todo electrónicamente. Las visitas personales, es decir, los vendedores ya no van a ir a hacer una visita persona a persona. Es decir, ahora las visitas van a ser visitas virtuales, se va a utilizar la realidad virtual, tiene que las empresas tener obligatoriamente catálogos en línea. Si muchos países de primer mundo ya lo estaban trabajando, hoy en día recién las empresas en nuestro medio están pensando en hacer uso de eso. ¿Por qué? Porque en estos 40 días que pasaron, esas empresas quedaron sin movimiento. Es decir, el uso de redes sociales para poder mostrar aquello que tienen, no lo han ocupado todavía. Saludar al cliente ya va a ser cosa del pasado, porque ahora ya las tarjetas electrónicas y los saludos electrónicos va a ser algo que va a transformar a nuestra sociedad. Lo más importante es que en todo ese manejo electrónico, digital, de base de datos, de información que se genere internamente, tiene que existir el registro de actividades empresariales. Desde crear ideas dentro de una empresa, tiene que haber registros electrónicos de ideas. En Japón, ya hace bastantes años, existía un libro de ideas, es decir, no hay que repensar nuevamente las cosas que hemos pensado, esa es su filosofía. Por consiguiente, la generación de ideas nos va a llevar al siguiente peldaño que se llama la creatividad, para poder crear nuevos productos, nuevos servicios. Y en este seminario ustedes van a ver algunos de estos productos alocados que muchas veces pueden entrar en funcionamiento. El registro de patentes, objeto de la innovación. Es decir, hoy las empresas deben aportar con esos registros en ciencia, tecnología, invención de productos, invención de marcas, y todo debe estar perfectamente patentado. Es decir, hoy las empresas tienen que tener su propio patente y así poder arrancar más fácilmente con las ideas que tienen para enfrentar esta pandemia que nos ha obligado a cambiar. Muchos dicen hay que aprovechar las oportunidades. Toda crisis conlleva un conjunto de oportunidades, por lo que es importante estar atentos a cómo éstas se pueden aprovechar. Para ello es fundamental efectuar una reflexión en relación a la actividad empresarial, analizar las tecnologías para la atención al cliente, el comercio electrónico o la contratación no presencial de productos y servicios, lo que puede suponer un impulso definitivo en las estrategias de digitalización de las empresas. Aquí vamos a ver algunos nuevos negocios que ya se han ido creando a la par del crecimiento del COVID, es decir, confección de barbijos de telas económicos y con marca comercial en algunos casos, que llegan y oscilan hasta $200 un barbijo con marca comercial. Ropa de bioseguridad, cámaras de desinfección que antes no existían, bandejas desinfectantes para zapatos, que muchos que
estaban en ese sector de ganarse el pan diario, hoy en día a través de esa creatividad están creando bandejas de desinfección, cámaras hechizas de desinfección, las mismas ferreterías están utilizando todo el arsenal que tenían para confeccionar y hacer todas estas cosas. Alcohol en gel con diferentes olores, entregas a domicilio, nueva carpintería ergonométrica anti-COVID-19, mamparas y divisiones, señalización de seguridad empresarial. Todo eso es lo nuevo, es decir, si ya existía antes, hoy vuelve a resurgir para volver a utilizar y obtener un nuevo negocio. Es decir, vemos aquí en esta imagen cómo se han creado hasta palos para distanciamiento social. Es decir, usted en vez de tener un bastón, usted va a tener un palo antidistanciamiento social que le va a cubrir el metro de distancia que debe existir entre una y otra persona. Los cubículos, nuevamente, si antes se utilizaba ya cubículos, hoy en día vuelven a introducirse dentro del escenario de las empresas. Pero aún más seguimos los cubículos destinados al transporte público, es decir, en la parte de atrás los pasajeros van a ir con un cristal o con una mampara de acrílico que realmente permita que no se contagie con el coronavirus. Los nuevos negocios son los barbijos con nanopartículas de cobre. Es decir, la invención en ciencia y tecnología está permitiendo hacer estos nuevos productos, es decir, barbijo con nanopartículas de cobre, ¿para qué? Para que apenas la nanopartícula de COVID-19 se le aproxime, las características de las nanopartículas de cobre son para eliminarle en 40 minutos, es decir, va a desaparecer. Los barbijos con nanopartículas de carbón, otro concepto que en Europa ya están investigando y están comenzando ya a producir esos barbijos. Ni más que se diga los barbijos deportivos, los barbijos con marca comercial, como habíamos mencionado anteriormente. Hoy se tiene que aprovechar la marca COVID-19 en campañas publicitarias. Es decir, hoy van a salir poleras con alto al COVID-19, protéjase y proteja a su familia, eslogan referentes al COVID, y ese es el escenario en el cual hoy en día las empresas se van enfrascando. El año 2010 yo di una conferencia que se llamaba La empresa digital, la innovación tecnológica y digital en la administración de empresas. En esa oportunidad yo hice énfasis en que todas las empresas ya de Latinoamérica tenían que comenzar a tecnificarse. Es decir, los laboratorios de sangre en esa oportunidad lo hacían todavía hasta el 2010 con un proceso manual que era en base a baño María, obtener la muestra de una sangre y tardaban por lo menos hasta 3 horas en tener los resultados. Pero sin embargo, con la tecnificación y la implementación de tecnologías en base a máquinas, hoy día pueden meter hasta, dependiendo de la capacidad de la máquina, 100 muestras y esa muestra la tienen en menos de 3 minutos. Entonces, las tecnologías nos están ayudando a resolver problemas que teníamos antes con los procesos. De esa conferencia, yo saqué que el uso de medios tecnológicos es para ser más productivos, el uso de tecnologías para mejorar los procesos, el uso de tecnologías para ser más eficientes en el tiempo de trabajo, utilizar las tecnologías para realizar controles e inspecciones. Y debe existir un aprendizaje con tecnología. No es decir, voy a aprender tecnología, sino debe existir un aprendizaje con tecnología. Es decir, ¿cómo puede hoy en día enfocarse la educación si un niño que no tiene tecnologías, cómo vamos a alcanzar el objetivo de que ese niño pueda instruirse y capacitarse a través de tecnologías si nadie le enseñó a manejar un teléfono celular o manejar un computador? Entonces es obligatorio que esta generación
es decir, la generación pantalla que se la ha denominado, pero equivocadamente porque ya se supone que todos manejan tecnología y es mentira, porque puede haber uno que ha nacido hace 5 años atrás y no maneja ni un teléfono celular. Entonces, hoy el diseño de las estructuras tecnológicas es muy importante, así como habíamos mencionado en la estrategia, que hay que tener planos, hay que tener un plano, hay que tener el diseño, es muy importante, es decir, cuántas máquinas vamos a utilizar, de qué capacidades vamos a utilizar, cuántos routers vamos a tener, cuántas redes de conexión Wi-Fi vamos a tener en la institución. No se olviden que por cada Wi-Fi hay 100 metros de distancia, pero como no se sabe ni siquiera aplicar todo lo que son las normas de instalación, es decir, existe para todo norma de calidad de instalación, normas de instalación de cables, normas de instalación de cables de fibra óptica, normas de instalaciones eléctricas. Entonces debe existir para todo planos y diseños. Los negocios en línea hoy en día a través de PayPal, Google, Facebook y muchas otras plataformas sociales se han convertido en lo más popular, pero sin embargo en Bolivia no existe la ley de comercio electrónico que impide que nosotros podamos vender a través de estos medios tecnológicos. Lo único que podemos hacer es comprar, comprar y comprar. Por otro lado, no es que PayPal sean malos y digan Bolivia no lo admitimos porque es un país de tercer mundo o en vías de desarrollo. Nada de eso, hay que cumplir con ciertos requisitos para pertenecer a PayPal y en ese caso entonces el código SIP no tiene Bolivia y por eso es que no hacemos uso de PayPal. Para vender, porque para comprar, sí podemos comprar todo. El empresario debe pensar que las tecnologías son una necesidad para mostrar la empresa hacia afuera y debe contar con intranets internas para trabajar. Entonces, hoy el mundo ha cambiado. Hoy se utilizan hasta los drones para poder hacer las entregas de manera logística, es decir, en los restaurantes ya no existe el garzón o mozo, ya lo hacen los drones. Dentro de los supermercados, los reponedores ya no son personas, son robots. En las taquillas de cine en Japón ya no son personas, son robots. Es decir, hoy en día el robot está dejando de lado la mano de obra humana. Pero si bien es cierto, dentro de la academia, de la ciencia y todo eso, y siempre yo me valido de este hombre que se llama Konosuke Matsushita, y ha escrito un libro que se llama El secreto de mi éxito. Pero sin embargo, él ha escrito bastantes libros, un empresario exitoso, que posteriormente su empresa se llamó Matsushita Electric Company, NEC, después Panasonic, y hoy en día se llama Mitsuba. Entonces, él genera las 3 llaves del éxito: imitar, igualar y superar. Y nada más que eso, con esa fórmula es que ellos en Japón han aplicado y han llegado a conquistar el mercado mundial. El secreto del éxito entonces es que el público siempre tiene la razón, la satisfacción del negocio, el beneficio desde el principio, la creatividad de los productos, sacar provecho de las quejas, eliminar los desperfectos, hacer negocios a la medida del servicio. Luego tenemos la atención continua a cobros y pagos y aprovechar la crisis económica. Y tener una gerencia autónoma, es decir, dejar a esos líderes que ocupan gerencia para que lo hagan por sí solos, porque ellos tienen las ideas. En algunos casos, los dueños de empresa toman malas decisiones. Otro autor en el cual me valgo y es su premio Nobel de Economía se llama Richard Thaler, que ha escrito La economía del comportamiento, que dice que la economía conductual está principalmente interesada en explicar por qué los individuos muchas veces se comportan de esta manera distinta a las de otra gente racional, alejándose
de muchos supuestos fundamentales en la economía clásica. ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, en el consumo, la avalancha de información, los consumidores tienen que comprar muchas opciones y características. Es decir, a través del comportamiento de las personas podemos llegar a tener todo esto que tenemos. Inclusive este concepto de la economía del comportamiento se lo aplica en las finanzas. Es decir, ¿por qué? E instituciones públicas también. O sea, el aspecto de pagar tributos al Estado a través de esa economía conductual se convierte en una práctica diaria. Es decir, ya no hay un rechazo por el cual uno tenga que pagar tributos. Entonces, nosotros a veces podemos ser miopes ante estas situaciones y no ver de una manera muy amplia un aspecto fundamental que es la transformación a través de toda esta literatura, la academia, es decir, proponer nuevas cosas a través de lo que hoy en día estamos realizando. Por eso digo que detrás de una crisis hay una gran oportunidad y cómo convertir los problemas en increíbles negocios. Muchas gracias por haber participado en este seminario, esperando que en próximas oportunidades sigan cultivando el conocimiento, sigan aprendiendo para poder engrandecer sus empresas y el país que lo necesita. Gracias.